Yo tengo una ilusión con este diplomado, se los confieso, porque para mí es un diplomado de cómo debían ser las cosas en un país distinto, en donde la alianza de la academia con el gremio y con lo oficial entendido como público al servicio de la gente debía ser trabajado. En ese sentido, tengo la ilusión de que este diplomado sea capaz de romper las amarras de una crisis de la formación profunda, como voy a tratar de mostrar en la reflexión. Por eso creo que esa idea de actualización, pero cambio, no podemos seguir haciendo actualizaciones para seguir haciendo lo mismo. No podemos pensar este diplomado solo como una actualización, sino como un cambio, como para cambiar, para construir las prácticas. Y también profundamente arraigado en la idea de que he venido hace rato sosteniendo, que también creo que, y es que no hay una educación popular, hay muchas educaciones populares. Y creo que el título de este diplomado nos muestra claramente que hay educaciones y pedagogías, y que hay muchas educaciones y muchas pedagogías, y que maestro y maestra que no tenga claro a qué pedagogía está sirviendo, a qué educación, es un idiota útil de cosas que hacen otros, así sean intelectuales muy prominentes, y me perdonan a veces hasta idiota útiles del Banco Mundial, porque muchas veces los ministerios de educación de nuestros países son simplemente, como decía algún pensador, departamentos de colonias del pensamiento. También una palabra antes de comenzar por mi gran maestra y amiga, Graciela Bolaños, que hay que traer hoy acá como una gran maestra de la educación, no solo de la educación propia. Graciela nos enseñó a nosotros muchas cosas. Yo tuve la suerte de conocerla y ser amigo y confidente de ella durante mucho tiempo. Con Graciela nos conocimos cuando ella fue a visitar unas escuelas que nosotros teníamos por allá en los años 70 en la costa caribe colombiana con campesinos, de los campesinos de la línea Sincelejo. Y el CRIC estaba iniciando cómo construir una educación para sus luchas. Y ahí Graciela fue a ver lo que nosotros hicimos. Y yo siempre coloco ese ejemplo de cuando la gente dice, no, pero es que no se está haciendo nada. Y siempre digo, el primer taller de las escuelas del CRIC con Graciela lo hicimos en Paniquitá, en tiempos en que había que hacer esas cosas casi clandestinas, porque trabajar educación con los indígenas era sospechoso como todavía es sospechoso hoy, muchos otros de los trabajos populares en gobiernos como los que estamos viviendo. Por eso creo que la canción hoy se la dedico a Graciela, mi amiga, mi hermana, mi compañera del alma, con la que construí y que con la que fui por primera vez al Cauca y no he dejado de ir después de que fui por allá en los años 70 a ese primer taller en Paniquitá. Por eso quiero que todas y todos los que me están escuchando tengan en Graciela una iluminación, en el mejor sentido, si lo queremos iluminista de la palabra, para darse cuenta que cuando toda obra que se inicia en educación y se es persistente en ella, cosecha los frutos. Pero sobre todo, si hay un maestro y una maestra que está dispuesta a colocar su práctica de cara a aquello que cree que potencia. Por eso no existe maestro y maestra que no tenga una concepción educativa, que no tenga una concepción pedagógica. Y el que no la tenga, que la busque rápido.
Y esperemos que este diplomado sirva para que los maestros y las maestras construyan, no copien a nadie, no repitan a nadie, construyan y que se pueda dirigir bien para que construya y que cada uno y cada una pueda salir de este diplomado diciendo mi concepción educativa es esta, por lo tanto mi pedagogía es esta y mi propuesta metodológica es esta. No hay educación que no tenga pedagogía. Y no hay, en alguna medida, metodología que no tenga atrás una concepción pedagógica y una concepción de educación. Por eso la invitación a todas y todos es que no nos gastemos realmente esta formación en el sentido profundo de dar forma a nuestra concepción educativa y pedagógica para organizar. Entonces, a Graciela, donde esté, por ahí debe estar iluminando nuestros caminos. Mi abrazo, mi cariño, mi solidaridad para Pablo, su compañero de toda la vida, infatigable en las luchas del CRIC, para Livia, que ha seguido el camino de la madre, con la cual estamos con Livia y Gracielita, estábamos terminando un texto sobre educación propia para la colección esa de primeros pasos que yo dirijo en Editorial Desde Abajo. Y para Pablito, el hijo de Graciela y Pablo, hermano de Livia, que hizo ese bello trabajo. Son unos hijos que tienen la sensibilidad de su padre y su madre, y que hizo ese bello trabajo sobre Quintín Lame, que les recomiendo a todos que lo busquen y lo miren, porque creo que no puede existir una persona que esté en el departamento del Cauca que no haya visto el documental sobre Quintín Lame que hizo Pablito Tatay. Bueno, yo hoy quisiera decirles, voy a hablar, y nos pasa eso porque así somos, voy a hablar desde mi último libro, Educaciones, Escuelas y Pedagogías en la Cuarta Revolución Industrial desde nuestra América. Y en este libro, un poco, y por eso voy a tenerlo como horizonte de fondo, pero quisiera colocar una cita que me sirve para la reflexión que voy a hacer, que es la cita con la que yo inicio este libro. Y a los que andamos a veces en educación popular y en estos tránsitos nos toca a veces colocar argumentos de autoridad para poder disputarle a cierta academia que cree que el sur no piensa, pero que pensamos desde el sur, pero estamos abiertos al mundo. Es decir, somos ciudadanos y ciudadanas del mundo, pero hijos e hijas de la aldea. Y ese es el horizonte un poco en donde yo coloco todas mis reflexiones de educación y pedagogía. Por eso quiero iniciar con esta cita del Premio Nobel de Física, George Sharp. Dice Sharp, pero el hecho es que ahora la historia se acelera, todo evoluciona. La experiencia profesional no dura el tiempo de una carrera y el mundo se modifica sin cesar. Ahí están las armas, las guerras, los sobresaltos de antes y después del colonialismo, el fin de la Unión Soviética y la evolución de China. Ahí está Internet, el ordenador, los medios de comunicación de masas, las transferencias de industrias de un continente a otro, la religión del comunismo perseguida por los misioneros de la mundialización, en tanto que los adoradores del folclore se incrustan. La historia se acelera. Sí, es evidente, como lo es también que el desarrollo de las técnicas contribuye mucho más a esa aceleración que el impulso de ideas. Mantendremos la idea de que se trata de una mutación, nada menos.
Todas las causas que se señalan son secundarias, con excepción de una sola, la aparición de la ciencia hace 4 siglos. Es la segunda vez que se produce una mutación de esta envergadura. La anterior, la primera, tuvo lugar al inicio del Neolítico, hace 12.000 años. Entonces, digamos que el asunto que nos plantea Serres es que estamos viviendo un cambio profundo. Llega a decir que un cambio como el que estamos viviendo en estos momentos en la historia de la humanidad no se veía hace 12.000 años. Recuerden, hace 12.000 años es el comienzo de la agricultura, el neolítico en otras concepciones históricas, pero que va a tener 2 cosas fundamentales. Es la agricultura y el surgimiento organizado del pensamiento oral. A mí me gusta mucho partir de eso y lo coloco en el libro, porque participo de una visión de Walter Ont de que el lenguaje construye sistemas de conciencia. Y por eso es tan importante la función de un maestro que sabe qué concepción tiene, porque cuando entonces se entiende cómo está construyendo cuerpos, cerebros, entonces se ve obligado a hacer y a pensar las propuestas metodológicas y no simplemente quedarse. Entonces, digamos que siguiendo esa línea de Charpa, quisiera ir planteando unas tesis para que no nos perdamos. La primera tesis es que estamos viviendo un mundo de 4 grandes transformaciones. 4 grandes transformaciones que afectan toda la manera como vivimos, la manera como nos relacionamos, la manera como amamos, la manera como tenemos sexualidad, etcétera, etcétera. Charpak llama a eso una mutación, es decir, estamos en un tiempo de metamorfosis. Y esas metamorfosis tienen 4 grandes transformaciones, vuelvo a decir, están ahí desarrolladas en el libro. Primera, el cambio de época que dice Charpak. Pero 2, estamos frente a una reorganización de los sistemas de producción. Estamos pasando de la tercera a la cuarta revolución industrial con una característica, y es que mientras necesitamos 250 años para tener las 2 primeras revoluciones, la del vapor y la electricidad, la tercera, que fue la de la microelectrónica, y la cuarta, que está siendo la de la inteligencia artificial, apenas se ha desarrollado en 60 años. Y eso va a tener una importancia grandísima para el tema de este seminario, porque la escuela en el capitalismo ha sido construida sobre las revoluciones productivas. Sobre todo cuando el cuarto paradigma, hablaré de eso luego, el cuarto paradigma, el anglosajón, se vuelve predominante en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial con el triunfo de los Estados Unidos en esa guerra. Y entonces el currículo se vuelve el paradigma dominante en educación. Entonces, ahora nos encontramos que la escuela fue muy despacio, pero ahora la escuela se encuentra que se le acelera todo, y se le acelera todo porque el paso entre la tercera y la cuarta revolución industrial está ahí. Nosotros, por ejemplo, logramos montar el movimiento pedagógico para enfrentar el currículo que se nos presentaba desde Estados Unidos. Y un poco en el sentido que hablaba Lucho, la habilidad de Abel Rodríguez fue juntar todo lo que se estaba haciendo por fuera de la escuela y de FECODE, y juntarlo en FECODE. Entonces nos juntó a 7 grupos diferentes de las más variadas tendencias para construir el movimiento pedagógico. El tercer gran cambio es que estamos frente a una modificación del capitalismo de este tiempo. Y esto para los maestros y las maestras es fundamental, porque la escuela siempre en el modelo dominante ha sido una función del capital y del capitalismo.
desde mi lectura, estamos en la emergencia de un capitalismo cognitivo. Y ese capitalismo cognitivo coloca otras reglas, otras maneras de dominar, otras maneras de generar control. Hablaremos luego de eso. Pero como si fuera poco, aparece el bendito COVID, que yo estoy promoviendo, siguiendo algunos autores, que no hablemos de pandemia, sino que hablemos de sindemia. La sindemia es cuando se juntan dos enfermedades y producen una catástrofe mayor que la suma de las dos. Y aquí a la pandemia, al virus se unió una catástrofe mayor, y era que el neoliberalismo había arrasado con el Estado social. Por eso hay que tener mucho cuidado en estos tiempos con los neoliberales con ropaje progresista y democrático y con discursos floridos, porque el neoliberalismo fue una peste que arrasó el Estado social, que nos acabó la Constitución del 91 en las luchas que habíamos dado por ella, que ha introducido todo este régimen de muerte. Entonces es una sindemia, porque curiosamente en el COVID, a los que a mí me dio COVID, pero a los que más ha afectado es a los pobres. Más del 70% de los muertos son pobres en el sistema mundial. Entonces estamos frente a esas cuatro grandes transformaciones. Segunda tesis, estamos frente a una reconfiguración de la sociedad a todos los niveles, político, económico, social, cultural, lo cual significa dinámicas de reinvención. Por eso este seminario se vuelve tan importante. Por favor, los micrófonos. Y en este sentido, la sociedad se convierte en un escenario en disputa. Por eso, los que me están escuchando del otro lado, tienen que comenzar a definir en qué lugar de la disputa están haciendo. ¿En qué lugar de la disputa están? ¿Cómo se están comportando? Por eso estamos en una crisis a izquierdas y a derechas, porque la sociedad está siendo reinventada teórica y prácticamente. Aparentemente, aunque vivamos en los mismos lugares, nuestros lugares se han llenado de aparatos, nuestros lugares se han llenado de conversaciones distintas con los jóvenes. En un texto que yo publiqué estos días para algo que me pedían, yo citaba a Michel Serres, que es uno de los grandes sabios, y Michel Serres dice: estos niños viven pues en lo virtual. Las ciencias cognitivas muestran que el uso de la red, la lectura o la escritura de mensajes con los pulgares, la consulta de Wikipedia o Facebook no estimulan las mismas neuronas ni las mismas zonas corticales que el uso del libro, de la tiza o del cuaderno. Pueden manipular varias informaciones a la vez. No conocen ni integran, ni sintetizan como nosotros, sus ascendientes. Ya no tienen la misma cabeza. Puede uno compartir o no, pero es eso a lo que me refiero con esa segunda tesis. Tercera tesis es que desde luego la educación está en una crisis profunda, pero han buscado la crisis de la educación todos estos neoliberales en el interior de la escuela. Un momento, profe Marco Raúl, espere un momentito, que se le fue la señal, esperemos un momento, por favor. Hace parte de esta virtualidad. Esperemos un momentito que vuelva la conexión.
Y por favor, más una vez, pedimos a los maestros y maestras, las personas que están en este espacio, que por favor cierren sus micrófonos, ¿sí? Estamos en un momento muy rico con Marco Raúl. Muchas gracias. Ya, profe Marco Raúl, espérate un momento, espérate. Activa eso. No, no, sí, no, no. O sea, yo soy consciente de este país que ustedes vieron que acaban de lanzarlo, el derecho, la Internet como un derecho, y tuvieron que reconocer que de 100 personas, solo el 16.3 podía estar en condiciones de conectarse a Internet. Y entonces ya después vienen y nos aparecen los 70.000 millones entregados a la politiquería de la costa y a los bandidos que habían participado en el carrusel de la contratación en Bogotá. Pero no, aquí no pasa nada en este país. Entonces, tranquilos que yo voy, a medida que se siga cortando, voy. Estaba entonces en la tercera tesis. Y en ese sentido quiero decir muy fuerte que el gran reto que tiene este seminario es que los tres asuntos planteados en este seminario están en crisis. Uno, la educación y la pedagogía. Dos, la formación. Tres, la evaluación. Y en ese sentido, la investigación también nos plantea que no podemos seguir haciendo los educadores investigación como si simplemente fuéramos antropólogos, sociólogos. No, hay que hacer una investigación propia de la educación. Cuarta tesis. El capitalismo en la tercera y cuarta revolución industrial, en este paso, planteó un proyecto de homogenización de la educación a nivel mundial para consumar su proyecto de poder. Y este va a ser el asunto principal que vamos a tener que atender cuando pensemos pedagogía, cuando pensemos metodologías en la educación. ¿Por qué? Porque, y me voy a detener luego un poco en eso, mostrando cómo el capitalismo se ha construido en la consumación de sus homogenizaciones. Vení, no sé qué pasó mientras me conectaba. Ya Aló. me conecté de nuevo a los iPods. Profe, Por ya favor. vamos a silenciar un momento todo, Por profe, ya lo activo otra vez. Diego, por favor, cerrar el micrófono. El quinto, Profe Marco Raúl, activa tu micrófono, gracias. este proyecto educativo se organizó para un capitalismo global, dirigido por los organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OCDE, y en América Latina, el BID. Por eso ellos nos proponen el STEM. El STEM, ¿qué es el STEM? El STEM es la propuesta norteamericana de calidad de la educación que el Banco Mundial riega por el mundo y que significa la S, que es lo que ellos dicen que es lo que se tiene que aprender en estos tiempos, que lo otro sobra. S, ciencias naturales, T, tecnología, E, ingeniería, M, matemáticas y leer y escribir. Por eso las pruebas PISA lo que miden es eso. Las pruebas PISA que colocaron de ciudadanía después de mucho tiempo aparecieron más por las críticas que se le hacían. A ese STEM los coreanos le agregaron un A y quedó STEAM. El A porque los coreanos dijeron que era absolutamente necesario el arte para poder hacer los diseños de la nueva tecnología. Entonces digamos que esto ha significado que en este paso entre la tercera y la cuarta revolución industrial nos encontramos frente a una educación en donde el STEAM y R, leer y escribir para hacer eso, es eso. Yo me pudiera detener mostrándoles cómo yo andaba en Brasil en esos días cuando el golpe de Estado parlamentario y me tocó ver la directriz del ministro de Educación
a todas las escuelas de Brasil diciéndoles no enseñen cosas que no son necesarias para este mundo. Y entonces les sugería que lo que había que enseñar eran estas clases del STEM y el segundo idioma. Entonces le dijo y les daba la autorización de que redujeran horas de artes, horas de educación física, horas de ética, horas de filosofía, de historia, que eso no servía para eso. Entonces esto es muy importante tenerlo claro cuando nos vamos a tener nosotros que hacer. Y por eso no tengo tiempo de detenerme. Hemos vivido, está en mi libro muy desarrollado, 5 generaciones de reformas educativas. 5 generaciones de reformas educativas entre el año 1986, que esto se impone, y los tiempos actuales. La quinta es la propuesta de educación en casa que presentaron la senadora Castellanos de los grupos cristianos, que presentó al Parlamento colombiano y que logramos derrotar, hacer que fuera retirada, pero está volviendo. Mi sexta tesis es que el COVID, la sindemia, precipitó el proyecto del capitalismo cognitivo en marcha. Hay un ideólogo de ellos que se llama Kurzweil, que es el ingeniero jefe de Google. Él ha publicado unos textos sobre lo que llaman la era de la singularidad. Y esa era de la singularidad en donde está circundado por el gran CEO de Tesla, el gran CEO de Apple, etcétera. Ellos montaron en Valle Silicon una cosa que llaman la Universidad de la Singularidad, en donde ellos plantean que hacia el 2030 no van a ser necesarias sino 30 carreras, máximo 30, algunos plantean que son 12 y de ahí se derivan algunas carreras que son las que se enseñan allí. Ellos plantean que, por eso yo digo que se les adelantó, porque ellos ya estaban viendo eso. Ellos planteaban que entre el 2025 y el 30, el 70% de la humanidad iba a estar en el teletrabajo, la telesalud, la teleeducación. Si ustedes ven un poco la cumbre de Davos del 2019 y se devuelven a ella, van a ver todas las incidencias de esta gente. Y entonces ellos venían planteando esto, por eso yo digo, se les adelantó con la virtualidad. No estaban preparados para la virtualidad, la tenían preparado hacia el 2025 y se les adelantó. Séptima tesis. La pedagogía en este tránsito entre tercera y cuarta revolución industrial se les volvió central, porque como en últimas, la pedagogía es el lugar donde el maestro y la maestra concreta su visión del mundo, su sentido de la educación, es decir, los para qué lo vuelve actividad educativa y pedagógica. Entonces, estos iniciaron una ofensiva que yo llamo de asalto a la pedagogía, que ha tenido 6 grandes momentos. Los menciono rápido, también están en el libro. Uno es el de la despedagogización. Y ese discurso de la despedagogización en Colombia se vivió a partir de la ley 715 de contrarreforma educativa, en una que yo llamo también en mis escritos la derrota histórica de FECODE, la primera gran derrota histórica de FECODE. Entonces colocaron un maestro y una maestra, como decían que ahora lo importante era el conocimiento, que se gastaba mucho tiempo en pedagogía. Entonces ellos lo que hicieron fue sacar, y entonces son los maestros del 1278. Yo siempre he insistido, creo que FECODE se equivocó manejando esa cosa, porque en alguna medida había un momento de una crisis grandísima, y lo que hacen es, en la crisis del trabajo, muchos de los profesionales emigran. Entonces se consideraba que un ingeniero puede enseñar matemáticas y que la pedagogía se tomaba en cualquier momento. ¿Por qué? Porque al construir una sociedad sobre el conocimiento, porque la fuerza productiva, lo voy a mencionar un poquito más al final, va a ser la ciencia y la tecnología. Lo que se necesita es el conocimiento de la pedagogía. Hay un segundo proceso de asalto a la pedagogía. Se da con una propuesta que ellos han llamado de aprendizaje inverso.
En Colombia el Banco Mundial, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo ha financiado proyectos experimentales. ¿Y por qué aprendizaje inverso? Porque el chico va a la casa o iba, bueno, todavía están en los proyectos experimentales, va a aprender en la casa y el chico vuelve a la escuela solo 1 o 2 días. Y el maestro lo que hace es ver si comenzó a ganar los conocimientos para presentar pruebas. Es decir, me perdonan, es una educación para presentar pruebas y para que le vaya bien en las pruebas. Entonces, la educación comienza a estar totalmente en función de las pruebas. Ahí hay unos proyectos experimentales, busquen, hay mucha información de eso. Aparece una tercera salto a la pedagogía, y es un proyecto que en Estados Unidos se llama Homeschooling, educación en casa. Y en esa educación en casa o educación remota, se plantea que ya la escuela no es necesaria. Yo tengo para un escrito que debo hacer ahora una cita de Cuomo, el que acaba de salir de gobernador de Nueva York, una cita impresionante. Bill Gates y Melinda Gates les financian unos cursos porque ahora aparece el filantropicapitalismo. Toda esta gente de las tecnologías dice que ahora está ayudando a los países y a los pobres del mundo a que se sumen a la tecnología, pero vamos a ver luego qué tecnología nos están dando. Entonces, ese Cuomo aquí dice, ¿y para qué? Decía en el discurso, lo tengo textual, dice, ¿para qué tantos centros educativos? ¿Para qué tantos maestros? Cuando toda esta tecnología nos los puede reemplazar. Y esto es diciembre del 2019. Entonces, esta educación en casa, esa educación remota. Eric Smith, el asesor del Senado de los Estados Unidos para ciencia artificial, decía en una conferencia al comenzar el COVID, no, es que esto nos ha dado la oportunidad de hacer experimentos para ver cómo aprenden los niños y los maestros aprenden a enseñar a través de la enseñanza remota. Cuarto asalto a la pedagogía. Algo que Luis Bonilla, un colega y que compartimos muchas cosas, venezolano, llama el apagón pedagógico global. Entonces lo que dice Luis y que yo comparto es que entonces ahora se le pasan a la tecnología las funciones administrativas de la escuela, las funciones las funciones de la enseñanza. Hay una también que tengo unas citas de un grupo de la tercera mujer del emir de Qatar que le encanta la educación, en donde ellos dicen, en la era de la singularidad vamos a tener la posibilidad de un gran servidor mundial y que cada uno pueda escoger las áreas que tiene con unas asesorías de alguien que sepa tecnología y que sepa básicamente no necesita conocer mucho del área porque los contenidos ya están y están en la red, que es lo que se da. Ojo, contenidos únicos sí. El quinto asalto a la pedagogía es la desposesión del oficio. Y esto es importantísimo para ustedes. Y la desposesión del oficio es la pérdida simbólica del lugar del maestro y la maestra en la sociedad. Pero no solo simbólica, sino el ejercicio material de lo que hace un maestro y una maestra. Ustedes escucharon a una viceministra, la viceministra Segovia, que toda la vida ha sido una funcionaria que trabajó en los sectores privados de la educación y que luego estuvo en Empresarios por la Educación dirigiéndolo, luego la nombraron sobreministra, diciéndole a la gente, a los maestros, rebélense contra FECODE, lo que hay en FECODE y en los sindicatos son un montón de maestros que son analfabetas tecnológicos y lo que quieren es que ustedes, o sea, búsquenlo. Escribió un artículo en El Espectador, pues que
Entonces, hay una desposesión del oficio de maestro a múltiples niveles. Está en el libro, yo no tengo tiempo de entrar a desarrollar. Y comienza a mostrarse una sexta manera de asalto a la pedagogía. Es la presentación de una continuidad de leyes para enfrentar lo que ellos llaman la reforma de la ley 115. Entonces hay una especie de reforma por decretos de la ley 115. Era muy curioso porque el proyecto de Homeschooling, de escuela en casa, que nos presentó la senadora Castellanos el año anterior, fue simplemente diciendo se reforma la ley 115. Hay que leerse eso para ver los esperpenios. Entonces, como vemos, ellos con esto que están haciendo, octava tesis, emerge una industria del conocimiento. Y en esa industria del conocimiento, la escuela comienza a ser una especie de confederación de empresas. Ahí tenemos un asalto que mucha gente no se ha dado cuenta. Yo lo he llamado del consenso de Washington a la hegemonía de Valle Silicón, y es un asalto muy neoliberal a la educación, solo que se hace ahora con tecnología. Y aparece el fenómeno de la neoprivatización de la educación pública. Tres fenómenos que se dan ahí. Uno, aparece una gobernanza digital a través de las plataformas, porque las plataformas son privadas, las plataformas son de las grandes agencias. Yo me conecto, pero es Google el que se queda con la minería de la información, o se queda manejando el algoritmo, o controlando el sistema inteligente, inteligente de eso. Pero aparece en muchos lugares y ya hay estadísticas, por eso plantean no nombrar más maestro, porque va a venir un periodo, dicen ellos, del reemplazo del trabajo humano directo por la tecnología. Y entonces van a decir que ese trabajo directo del humano va a poder ser hecho por las máquinas, y que así como se va a hacer en la industria, va a poder hacerse en la escuela. Y comienzan a aparecer a nivel de plataformas lo que ellos comienzan a llamar las redes de enseñanza personalizada. Es decir, ahí, y esas redes de enseñanza personalizada comienzan a tener unas características que hacen que sean controladas totalmente desde plataformas. Les pudiera contar infinidad de anécdotas, aún de confusión en gobiernos progresistas como el mexicano, en donde yo he estado en esos debates con gente de las secretarías, de la Secretaría de Educación, que es el Ministerio de Educación de México y otros países de América Latina. Entonces, cerremos esta primera parte con una doble reflexión. Primero, estamos frente a una reorganización del capitalismo. ¿Y en qué consiste esa reorganización? El capitalismo se hace cognitivo. La ciencia se vuelve fuerza productiva. Por eso usted ya hoy es tan difícil conseguir empleo si solo tiene bachillerato. Usted necesita una cualificación de esa cosa que llamamos nosotros la titulometría y la bibliometría en las universidades. Y entonces, este capitalismo hace, y esto para el Cauca es muy importante, organiza dos modelos de acumulación. Uno en los países centrales, que tienen la tecnología, y ustedes lo han visto en la disputa de la vacuna. En la disputa de la vacuna, eran 122 laboratorios en el mundo tratando de hacer la vacuna. ¿Quiénes terminaron haciendo la vacuna? Los multilaterales, o en alianzas con los multilaterales, porque pasamos de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Por eso allí está China, por eso allí está Rusia, por eso está Estados Unidos, por eso está Inglaterra, por eso está Alemania en consorcios. El único país, por otras cosas que no es del caso analizar acá, que desarrolló vacunas fue Cuba, distinto a los, pero en el momento en que fue a aplicarla, le hicieron el bloqueo para que no pudiera comprar las jeringuillas para aplicar las vacunas. Y ahí generó parte de la crisis cubana. Pero el modelo de acumulación del capitalismo cognitivo
el modelo de acumulación del capitalismo cognitivo en la periferia, en nuestros países, tiene una característica que hay que tener mucho cuidado porque ustedes lo están viviendo en el Cauca plenamente. Se llama la reprimarización. El campo se le vuelve absolutamente necesario al capitalismo cognitivo. Y se le vuelve absolutamente necesario, y entonces él organiza para que los países de la periferia sean los que los doten de las cosas que necesitan al campo. ¿Y cómo se vuelve al campo? Se vuelve con 3 modelos. 1, un modelo de convertir en empresariado toda la producción agrícola, en donde el campesino es innecesario. Por eso Colombia no ha firmado, a pesar de que firmó en el 2018 en las Naciones Unidas que le daba los derechos al campesino, se han presentado 3 proyectos y este gobierno no los ha querido generar. Y no los ha querido generar porque el derecho al campesino va contrariamente a eso. El mejor ejemplo de lo que ellos hacen con eso es Uribito, es el exministro Arias, que es Carimagua, una finca de 1.400 hectáreas en los llanos. Hay que dársela a la gente que sufrió expropiación. Uribito lo que hace es entregársela a propietarios privados, que además muestran lo que pasó con Agroingreso Seguro, y quería convertir a los campesinos en asalariados de esta gente. Ese modelo, ustedes lo están viviendo allá a través de nuevos productos, etc. Pero lo segundo es la minería para la minería que se necesita, porque estos aparatos, yo muestro, por ejemplo, en mi libro, qué componentes tiene un celular. Y se sigue necesitando oro, se sigue necesitando platino. Se necesita coltán para poder garantizar los de últimas generaciones. Sin coltán no es posible. Hay solo 4 países en el mundo que producen coltán. Entonces, y hay una cosa que se llama tierras raras, que son las tierras para poder hacer este nuevo tipo de producción. Y ahí entonces también vuelve y juega. Todo eso está, la mayoría de ellos, en países de la periferia. Entonces, por eso China se a África buscando apropiarse de eso, y por eso China entró y Rusia han entrado a disputar la hegemonía aquí en... Lo tercero es la minería tradicional. Esa minería tradicional, o en ese mismo segundo, la minería tradicional vuelve a ser expropiada ahora con todos unos trabajos que se hacen a través de organización de los sistemas de control de la producción por agencias transnacionales, como estamos viendo en Cajamarca, como estamos viendo en Jericó, como estamos viendo en Buriticá, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una manera de esta expropiación de... Démosle un momentito. Cayó el audio. La señal. Démosle un momentico, por favor. Voy a avisarle. Espera un momento, por favor. Esperemos que debe estar buscando reconectarse, como ahorita nos pasó. Y mientras el profe Marco Raúl vuelve y se conecta, recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat. Ahí ya he visto una, entonces nosotros las vamos recogiendo, ¿vale? Comentarios también, preguntas.
Listo, profe. Activa tu micrófono, por favor. Profe. ¿Listo? ¿Profe Marco Raúl? Sí, Listo, sí. dale. Bueno, decía que entonces aparece la necropolítica y es la muerte al servicio del capital para poder garantizar la reproducción del modelo de acumulación que están construyendo en la cuarta revolución industrial. Y entonces ahí lo prolongan y por eso la muerte es introducida como parte del modelo de acumulación. Y entonces las mafias aparecen ligadas a los grupos políticos en los países, ñeñe política en este país, para no ir muy lejos, pero también ustedes los ven en las regiones, en el Cauca, por todas partes, cómo ese modelo de acumulación trata de organizar eso. Y ahí entonces, digamos, a nivel global, el capitalismo trata de hacer una homogenización de la educación, construir una educación única a nivel mundial. Ya mencioné la despedagogización, mencioné cómo esa educación comienza a estar dirigida por organismos multilaterales, la OCDE. Este puntico no más nos daría. Pero lo interesante es que esa homogenización, una educación única para el mundo, se une a dos cosas que son claves para ustedes que están pensando esto de pedagogía y de educación. Y es el capitalismo, la primera homogenización que hizo es biótica. ¿Por qué? Porque planteó que la naturaleza era para ser dominada por los humanos. Y entonces la naturaleza se objetiva. Yo no soy naturaleza. Y aparece el antropocentrismo. Ese antropocentrismo Buenos días. que además construye un modelo único de ciencia, el del positivismo. Por eso estamos tan peleados. Cuando peleamos con el positivismo es porque en alguna medida fue la forma de conocimiento que permitió el antropocentrismo y desde luego todo el control patriarcal, fue la consumación del control patriarcal. No tengo tiempo, pero busquen el origen de las brujas en Occidente. El origen de las brujas en Occidente está ligado al surgimiento de este tipo de ciencia. Pero la segunda homogenización del capitalismo en este tiempo es cultural. Es cultural. Y es cultural en el sentido de que construyen un discurso que vuelven universal. Y entonces el eurocentrismo se convierte en la explicación universal del mundo. Y el tipo de ciencia euro-norteamericana se convierte en la explicación del mundo. Por eso establecen un relato universal que se repite en todas las escuelas del mundo. Por eso niega las cosmogonías distintas. Por eso niega las éticas, niega las estéticas. Por eso el proyecto del STEM se les convierte en un proyecto solo para lo que se hace necesario al capitalismo de este tiempo. Ciencias naturales, tecnología, ingeniería, por saber hacer, matemáticas y leer y escribir sobre eso. Ya si yo leo literatura ya será un problema de mi locura, pero eso no le interesa al sistema. Y entonces la tercera homogenización es la educativa. Y entonces la educativa plantea que hay como está el STEM, entonces hay que hacer el asunto. Y entonces ahí ese asalto se consuma diciendo que es que somos habitantes de un mundo único. Cuando ustedes ven, por ejemplo, lo que Evo les mostró, es que en un Estado-nación sometido a todas las relaciones internacionales, habían 36 pueblos, 36 naciones dentro de un Estado-nación. Por eso nos va a volver una reivindicación y en el Cauca va a ser fundamental. Y es, ¿cuáles son las naciones que conviven al interior de ese Estado? Esa es otra conversación que en otro momento me invitan, porque yo digo que esa es una de lo que visibilizó el estallido social.
pero ese no es el sentido. Bueno, para ir cerrando, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en las cosas que tenemos que pensar? Yo utilizo mucho en este tiempo un aforismo de Confucio. Confucio dice, la crisis es un instante entre dos claridades. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros estamos en el instante. Hay una claridad hacia atrás que en el sentido que he hecho la reflexión ya no es suficiente, ya no es suficiente. Por favor, apagamos Sí, micrófonos por ahí. por favor, ahí voy a silenciarlos a todos, pero no me permite Por silenciar. favor, apagar los Graciela micrófonos. Valencia, por favor. Listo, ahora sí, profe, activa tu micrófono, por favor. Profe Marco Raúl, tu micrófono, eso. Hacia atrás está un mundo que ya no es, pero estamos viviendo en él. Por eso yo en las cosas que planteo de la sindemia es, volvimos a la misma escuela. Nadie se sentó a pensar, ni el sindicato, ni el ministerio, ni la gente privada, de que es que se necesita una escuela transformada. Y por eso es la importancia de este diplomado, que ustedes puedan pensar eso. Es decir, ¿para qué? Para crear, en el sentido de la cita de Confucio, del aforismo, para construir hacia adelante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el instante, hay una claridad hacia atrás que era la que nos tenían, en donde luchamos, en donde construimos cosas, en el movimiento pedagógico, lo que les mencionaba con Gracielita, en el CRIC, todo esto, pero estamos ahí. Y algunos dicen, no, devolvámonos, y por eso muchos se devolvieron a hacer las mismas cosas que hacían en la vieja escuela. Pero hacia adelante no sabemos, no la tenemos claro. Y perdónenme, el capitalismo tampoco la tiene clara. Yo digo, esa es una gran ventaja. Y por eso yo saludo este diplomado. Si todas estas 400 personas son capaces de ponerse a reinventar la educación, esto va a ser maravilloso. Y con unas reflexiones propias. ¿Ves? Yo digo, es un tiempo de hacernos nómadas. Graciela, apaga el micrófono, por favor. Sí, es que no me deja, Graciela, no podemos silenciar. Profe Marco Raúl, un momento, qué pena. ¿Sí? Por favor, Graciela Valencia, cerrar el micrófono. No nos permite por aquí. Cristina, tú como anfitriona. Por favor, Marco Raúl, por favor. Lo estamos tratando de hacer, pero no nos deja. Nos deja silenciar. Listo. Muy bien. Profe Marco Raúl. Ahora sí con tu micrófono, profe. Por favor. Ahí nos toca ser ciudadanos y ciudadanas del mundo e hijos e hijas de la aldea. ¿Cuáles son para mí esas tareas urgentes? Una, es absolutamente necesario que algunos, pensando en este diplomado, todos tenemos que comprender las causas de la crisis y cómo las respuestas no están hechas. El poder no las está haciendo, pero él mismo sabe que sus respuestas son muy parciales, porque ellos también están en el instante, de Confucio. Creen que tienen claro hacia adelante, pero hay signos de que la cosa no va por ahí. Y esto significa convertir la educación, ojo a lo que voy a decir, en un campo de combate, según nos lo enseñó nuestro maestro Estanislao Zuleta, que yo cito en este libro mío de Simón Rodríguez a Paulo Freire. Dice Estanislao, combate en el sentido de que mientras más se busque la posibilidad de una relación humana de las gentes que se quiere educar, más estorba el sistema. Por el contrario, mientras más se oriente la educación a responder a las demandas impersonales del sistema, más se contribuye a su sostenimiento y a su perpetuación. Repito, dice Estanislao, la educación es un campo de combate. Los educadores tienen un espacio abierto allí y es necesario que tomen conciencia de su importante
y de las posibilidades que ofrece. Oigan la maravilla. Este maestro Estanislao, colombiano, no de Europa, nos sigue dando claves. Pero dos, todo educador, toda educación, todo educador tiene que tener claro los asuntos del proyecto educativo, la propuesta pedagógica y las actividades metodológicas. En ese sentido, creo que este seminario tiene que avanzar, garantizando al menos que todas y todos los participantes que tengan claras las preguntas de la pertinencia. Primera pregunta, ¿por qué educación en estos tiempos? ¿Y por qué escuela? ¿Y por qué ser maestro y maestra en estos tiempos? Cuando el capitalismo nos está diciendo, hermano, a usted lo vamos a reemplazar, y lo vamos a reemplazar con un gran servidor que va a tener todos los contenidos que se necesitan para vivir en este mundo. Usted tiene que saber cómo le responde a eso. Si usted no es capaz de decir, pues creo que lo van a reemplazar muy fácilmente. Segunda pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué soy maestro? ¿Para qué soy maestra? ¿Para qué educo? Es decir, son las preguntas por el destino de la humanidad. Y el destino de la humanidad y cómo sirve eso a la educación. Por eso va a ser tan importante en ese ¿para qué? Tengo que pensar el destino del universo. Tengo que pensar todas estas cosas que nos planteó de crítica a la modernidad y a la cultura occidental, la sindemia, que nos está diciendo, vengan, aprendan, pero aprendan leyéndola como sindemia, no solamente como si fuera un virus que nos llegó y hay que tratar con los medicamentos, no. Eso que es, ¿por qué a los más pobres fue los que mató? A mí me dio y estuve a punto de morirme, pero si yo no hubiera tenido el sistema de salud que tengo, no me hubiera salvado. ¿Y por qué tengo ese sistema de salud? Porque vivo en un país de profundas desigualdades, como es el mundo actual. Tercera pregunta, ¿educación en dónde? ¿Ve? Cuando yo comienzo a responder esas dos primeras, yo por eso digo, venga, a mí no me basta la educación del STEM, porque yo estoy en tal lugar con tales características. Cuarto, ¿educación a quién? Eso se lo aprendí yo a Gracielita Bolaños, cuando discutíamos de educación popular y por qué había que hacer distinto la experiencia de la costa, que era muy bonita, muy transformadora, pero que en el mundo indígena tenía que tener otras características. ¿Por qué? Porque el en dónde y a quién marca la educación. Cuando yo tengo claro esas cuatro preguntas, yo me digo, ¿qué educación? ¿Ve? La educación no es una cosa abstracta. La educación es una educación que responde. Por eso todo educador debe saber qué educación pretende dar. Sexta pregunta, ¿cómo? Pero el cómo no es solo un asunto de didácticas o de manipular dinámicas, no. El cómo es la manera como la concepción de educación, que es las 5 preguntas anteriores, se hace pedagogía. Porque es que la pedagogía es la manera como mi concepción del mundo va a mi práctica como maestro y maestra. Y si yo no tengo clara una concepción de educación en el sentido de las preguntas anteriores, entonces me sirve cualquier pedagogía. Porque es que no hay pedagogía en abstracto, no hay pedagogía ni educación en singular. Hay que pluralizarlas y me parece que ese es el primer ejercicio que hay que hacer para poder organizar este camino. En ese sentido, es responder esta crisis civilizatoria. Ustedes son los maestros y las maestras que en el Cauca van a instaurar en esta crisis civilizatoria un proyecto de educación y un proyecto pedagógico coherente con esos procesos. Desde los miles de microsistemas que tiene el Cauca, porque no es posible hablar lo mismo en Bolívar, que en Caloto, que en el Bordo. No, es necesario darle un contenido a eso. Tercer camino
desde mi punto de vista, desde luego, estoy contándoles el mundo como lo veo yo y también yo estoy en el instante de todo esto que estoy balbuciendo, estoy en el instante de Confucio y lo que les estoy es contando a ustedes para que me ayuden también a mí a reflexionar. Tercer asunto, debemos convertir cada centro educativo, cada sede, ojo, en una comunidad integral, comunidad de práctica, esa de práctica pedagógica, porque esa es la práctica pedagógica donde yo coloco la manera como veo el mundo. 2, debo construir comunidades de aprendizaje. Estamos aprendiendo, estamos desaprendiendo que no es ya de aquello que hacíamos y comenzando a colocar las cosas que estamos comenzando a hacer o que debemos hacer. Somos comunidades de aprendizaje. 3, somos comunidades de saber. Ojo, este diplomado los tiene que dotar a ustedes de que ustedes tengan el profundo reconocimiento que sus prácticas son tan importantes que ustedes se van a convertir en productores de saber para mostrarle a este país que es posible transformar la escuela desde los territorios. Otro día hablamos de los territorios, que eso sí es bien bonito para la pedagogía de este tiempo. Entonces, ustedes saben, pero 4, no es un saber que niega el conocimiento, en ese sentido de, ¿me entienden por qué inicié con la cita y con la cita de Charpak, Premio Nobel de Física? Vuelvo a insistir, porque tenemos que construir escuelas que nos hagan ciudadanos y ciudadanas del mundo, hijos e hijas de la aldea. Entonces, nuestro saber está en relación con el conocimiento. ¡Ojo! Y nos insertamos en ese conocimiento para hacer de nuestro conocimiento, y de nuestro saber un interlocutor del conocimiento, entre comillas, universal del eurocentrismo. Por eso, también somos comunidad de innovación. Todos ustedes tienen que sentarse en este tiempo y rediseñar ya cuando tengan su idea de educación. Ahora sí, entonces entiendan la idea de pedagogía. Ustedes digan, claro, mi pedagogía no puede ser repetir lo que me enseñaron en la universidad, así sea una maestría supercrítica o educación popular, no. En el territorio eso toma otras formas y entonces hay educaciones populares, hay pedagogías, los territorios pluralizan esas cosas que nos han vendido como universales. Y entonces yo digo, aquí puedo hacer esto con este territorio. Pero ojo, 6, comunidades de transformación. Nosotros no podemos enseñar simplemente para que se repita. Enseñamos en el sentido de Freire para transformar el mundo. Entonces vamos a hacer proyectos de transformación en este diplomado, en donde entendiendo estos sentidos generales del lugar de la educación en la sociedad, disputar el sentido, por qué seguimos educando, por qué somos maestros, cuando nos dicen que por la tecnología nos van a reemplazar. Entonces, nosotros planteamos cómo transformamos la vida de las comunidades. Pero 4, yo sí quiero pedirle aquí a las secretarías de educación, al sindicato, que es necesario comenzar a conversar con los directivos docentes. Porque los directivos docentes se tienen, desde mi punto de vista, tienen que centrar su ejercicio, animar esas comunidades, esas 6 comunidades. Perdónenme, los rectores no pueden seguir siendo notarios de registros, evidencias. Hay que convertir esos registros en dispositivos que retroalimentan la acción educativa y pedagógica y estimular las prácticas en los territorios y en los centros educativos, que son los que nos llevarán a la nueva claridad que pide la cita de Confucio. Por eso el maestro y la maestra
va a ser el recreador de la educación. Por la crisis se va, la escuela se va a reformular desde la práctica, no desde la teoría de nosotros los intelectuales, aunque yo tengo mis prácticas, cada uno tiene las suyas y por eso hay educaciones populares en diversos tipos. Entonces, démosle un lugar a esas prácticas y digámosle a los directivos docentes, estimulen esa comunidad de práctica para poder hacer. Pero 5, necesitamos reformular, y esto es muy duro para nosotros, necesitamos reformular la teoría y la práctica del pensamiento crítico, de los fundamentos epistemológicos de la ciencia. Otro día me invitan a una charla sobre eso. Como hoy toda la manera como se entendió la ciencia de la modernidad está en crisis. Y no es que la ciencia deje de funcionar. El fundamento epistemológico era un fundamento basado en unos intereses y en unos intereses de construcción del poder del capitalismo de ese tiempo que convirtió esa, perdón, esa manera de hacer la ciencia en la única. Y nosotros vamos a tener que mostrar. Y aquí lo digo de pura mención, porque entonces otros dicen, no, es que no. Y colocarle las preguntas desde el sur a esas formas universales de la epistemología para hacer posible eso que hemos llamado epistemologías del sur, que nos muestran esos otros caminos. Y ahí hago un giro, porque creo que también es sexto. Es absolutamente importante plantearnos cómo vamos a incorporar las tecnologías de diverso tipo en la acción educativa y pedagógica. Esto es muy importante, porque la tecnología es parte de la cultura de la época, de esta época. Y tecnología y técnica ha existido desde siempre. Lo invito a leer a Platón. Cuando Platón planteaba los asuntos de la memoria como una técnica y hablaba del olvido, que había que tener cuidado, cosas muy bonitas. Podemos hacer un recorrido por eso. Y por eso no podemos volvernos en luditas del siglo XXI. Recuerden que los luditas son aquellos tipos que cuando comenzó en la primera revolución, la del vapor, las máquinas dejaban sin trabajo a los obreros. Algunos de estos obreros se armaban de palos y en las noches asaltaban las fábricas y destruían las máquinas. Y Marx les dijo, vengan, no son las máquinas las que los están dejando sin trabajo a ustedes. Son las relaciones sociales donde están las máquinas. Por eso es necesario que aprendamos a trabajar esto, aprender a ver el sentido de las tecnologías, qué pasa con el sistema cultural de objetos tecnológicos, cuáles son los elementos del lenguaje implícitos en eso, esa relación entre lo oral, lo escrito y lo digital, que este maestro Walter On, en algunas de las últimas ediciones, uno de sus alumnos hace unas reflexiones preciosas sobre la tecnología y cómo la tecnología está creando nuevos tipos de organización cerebral, en el sentido que les mencionaba de Michel Serres. Por eso, 7, no podemos seguir llenándonos de cursos virtuales. Y tenemos que pasar de los cursos virtuales a la alfabetización digital. ¿Por qué? Porque la alfabetización digital nos permite conocer el cerebro, entre comillas, de la tecnología y cómo es allí donde operan los intereses y el control. Porque es en el cerebro de ese sistema inteligente, es en donde está, más allá de que nos dicen que es un asunto técnico, está los algoritmos, está el Big Data, eso del pensamiento computacional. Es increíble, el Ministerio de Educación viene regalando un montón de cursos de STEM y acabo de ver unos de pensamiento computacional como si fuera el nuevo tipo de pensamiento. No.
Hay 5 o 6 tipos de pensamiento y por eso todo ese va a ir. No podemos negar el computacional. Lo que tenemos es que pelear para que no digan que es la única manera. Y hay universidades enseñando solo pensamiento computacional. Porque en la universidad, en muchos lugares todavía está este asunto. Pero 8, es necesario construir las pedagogías para que no terminemos al servicio de las tecnologías. En Expedición Pedagógica y en el programa Ondas llamábamos a eso las geopedagogías. Y las geopedagogías son las pedagogías, ojo, que hay que construir en este cambio de tiempo, en los territorios. Y cuando hablo de territorios, no es solo el territorio geográfico, es uno, pero los nuevos territorios conceptuales, los nuevos territorios tecnológicos, los nuevos territorios éticos en un mundo en donde se reconoce que somos humanamente diferentes, culturalmente diversos, unos con la naturaleza y que no hemos negado que somos iguales en derecho. Entonces poder construir las pedagogías para ello, ustedes las van a recrear. Ustedes, el que está en el día a día, en su escuela, en su institución, tenemos que construir en este diplomado comunidades para que hagan unos trabajos pequeños, muy bonitos, que comiencen a experimentar el cambio de la educación y la pedagogía. ¿Por qué? Porque esta la vamos a construir, y ojo, y es la importancia del diplomado, con un pie en el pasado. No en vano en la modernidad han existido 3 paradigmas educativos y pedagógicos. 1, el alemán. 2, el francés. 3, el anglosajón. Y 4, el latinoamericano. Entonces yo tengo que revisar ahí, aprender a revisar en esos paradigmas en cuál estoy más cerca. Pero esto implica también unas luchas, y es que tenemos que ampliar la idea de derecho a la educación pública. Hay que incorporar nuevos contenidos. Perdónenme. No es solo una cosa de aparatos y dotación, pero también es de eso. No es solo de internet de banda ancha, pero también es ella. Pero esta pandemia, esta sindemia, nos develó las profundas desigualdades y que en alguna medida tenemos que ver cómo vamos a enfrentarlas para construir realmente una escuela pública de calidad para todas y todos. No más escuelas pobres para pobres. La educación popular pugna por unas escuelas realmente públicas de calidad, con una idea de calidad distinta a simplemente rendir pruebas de Estado y organizar pruebas de Estado. Y 10, yo creo que hay que pedirle a las organizaciones, en el sentido que están de los que convocan a este diplomado, hay que pedirle a las organizaciones, a las instituciones universidades, que adecúen sus estructuras, sus dinámicas, para construirse en este trance desde los territorios. Ojo, asumiendo que la educación es un bien común, que no nos podemos dejar expropiar, ni dejar que se convierta en un asunto de expertos. La educación como bien común, en el sentido del ejercicio de pertinencia que les decía que cada uno debía hacer, debe ser realizado para que la educación responda a sus comunidades, a sus territorios, y no simplemente a este modelo de homogenización, privatización que nos quieren presentar. Por eso, todas estas luchas están juntas.
Por eso es la hora de pensar esa educación y las pedagogías que van a vehiculizar esa educación como bueno, formación. señora, bueno, En tranquila. el sentido de la cita que planteaba Lucho a la entrada de Freire. La educación por sí sola no cambia la sociedad, pero sí cambia las personas que van a transformar la sociedad. No me he detenido mucho en todo esto que nosotros llamamos sur, en el libro va a estar, pero quiero planteárselos a nivel de investigación con una cita con la que yo inicio el tercer capítulo de este libro, que se llama Pero también hijos e hijas de la aldea desde Abya Yala. Y es del discurso de Gabriel García Márquez en Estocolmo recibiendo el premio Nobel. Decía García Márquez allá en su discurso: pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros, que somos de su esencia, no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, extasiados en la contemplación de sus propias culturas, ojo, se hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Y cómo no recordar, para cerrar, a nuestro maestro Paulo Freire, cuando nos recordaba: hoy se habla con insistencia del profesor investigador. En mi opinión, lo que hay de investigador en el profesor no es una calidad o una forma de ser que se agregue a la de enseñar. La indagación, la búsqueda, la investigación forman parte de la naturaleza de la práctica docente. Lo que se necesita es que el profesor en su formación permanente se perciba y se asuma como ser profesor, como investigador. No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Estos quehaceres se encuentran cada uno en el cuerpo del otro. Mientras enseño, continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Esto está en el libro más bello para maestros y maestras desde mí. Bueno, son muchos, pero a mí me encanta la pedagogía de la autonomía de Paulo Freire. Muchas gracias. Profe Marco Raúl, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es un placer siempre escucharlo. Bueno, entonces yo voy a proyectar en este momento, sí, voy a proyectar las preguntas que ya se reciben hasta este momentico que fuimos recogiendo en el transcurso de lo que nos compartía el profesor Marco Raúl. Y recuerden que si pues, les ocurren otras preguntas, surgen otras preguntas, anótenlas para que las lleven a los conversatorios de profundización y diálogo con sus orientadores y orientadoras. Entonces voy a proyectarlas aquí, ¿sí? Me parece importante que podamos leerlas. Denme un momento, por favor. Vamos a hacerlo. Pero quiero también compartirles no solamente esas preguntas, sino algunos comentarios que me parecen importantes, pues que también nos llegaron. Bueno, ya les voy a compartir por aquí. Denme un momentito. A ver. Y ahora me confirma si están viendo, por favor. Sí. Sí, Sí. están viendo. Listo. Bueno, Estamos entonces, observando bien.
Bueno, muy bien. Esperen yo. Por favor, Entonces- corregir el audio que no se escucha. Bueno, voy a hablar más duro, pero puede ser de pronto la interferencia a veces de donde El estamos equipo suyo. ubicados. Sí, Eres listo. poco amable. Bueno, entonces antes de seguir, porfa, les pido a todos y a todas que estén muy atentos de sus micrófonos, que a veces se nos activan y no nos damos cuenta, ¿sí? Listo, entonces comentarios que nos hacen. Dice Isabel Alvear, para todos, dice, excelente reflexión de Marco Raúl, nos hace reflexionar sobre el papel que hoy cumplimos los maestros en este capitalismo cognitivo, el que de manera ingenua estamos nutriendo día a día. Paula Coral nos dice, no se puede olvidar que la tecnología solo es un medio que ha transformado el proceso de aprendizaje, mas es complicado reemplazar la orientación del docente. Roberto Fabián nos dice, el maestro no puede ser reemplazado, pero es necesario repensar el estado actual de la educación. Se está abonando el camino a una reestructuración en el cual el Estado impone sus perspectivas, por lo cual es necesario proponer y evitar discursos contestatarios. La sindemia, como lo llama el maestro Marco Raúl, debe invitarnos a lograr cambios y fortalecer nuestra labor. Bueno, no aparece el nombre, dice estudiante, dice construir desde la realidad contextual para que con los niños nos podamos empoderar. La educación dentro del tejido social, esta formación nos hace reflexionar. Luz Esmilda nos dice, ahora no solo se trata de aprender a conocer un computador o una tecnología, se necesita conocer de programación y cómo adaptarlas a los contextos, preguntarnos cuáles son útiles. Y Javier Andrés Ledesma nos comparte, aunque la palabra pedagogía tiene un significado muy importante al dividirla en dos, pedagogía, pedagogo maestro que tiene la capacidad de enseñar un arte uniendo conciencia, alma y corazón para guiar a un grupo para conseguir una satisfacción emocional a su espíritu. Entonces estos son los comentarios y muchas gracias a quienes nos compartieron esas reflexiones que se les fueron ocurriendo durante la conversación. Y aquí entonces, Estela, profe. Unas preguntas. Cristina, ¿me permites? Sí, por supuesto, profe. Sí, he visto varios comentarios que solicitan dónde conseguir el libro. Yo respeto, claro, Marco Raúl no viene a hacer aquí propaganda, pero sí les quiero informar a quienes están interesados. Ese libro es publicado por la editorial Desde Abajo. Yo no voy a decir la dirección, simplemente en internet está la editorial Desde Abajo, la página web, y ellos lo envían a domicilio a todo el país. Alguien mencionó la Librería Nacional. Ayer estuve investigando en la Librería Nacional y no queda sino un solo ejemplar en la sede del suroccidente. Entonces, quienes estén interesados en el libro, simplemente solicítenlo de abajo, que es muy sencillo el sistema, y lo hacen llegar. El libro vale 45,000 pesos. ¿Ya? Bueno, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Profe Marco Raúl. Profe, Sí, quiero hacerle una pregunta, pues como se trata de que se... listo, ¿las leo todas? Sí, sí, para que sí. Súper. Entonces, bueno, aquí están, voy a irlas leyendo y las vamos teniendo presentes. Manuel José Pasquel dice, en el panorama del neocapitalismo, las instituciones educativas rurales que desarrollan proyectos educativos agrarios, entre paréntesis agrícola, pecuario y agroindustrial, forestal, ¿cómo hacen para emanciparse de la formación de mano de obra que sirve al sistema? Luz Emilda nos dice, ¿cuál es el rol del maestro después de esta sindemia, tal como lo menciona el profe Marco Raúl, teniendo en cuenta las pedagogías del sur? Jonathan González nos pregunta, ¿es necesaria la presencialidad para la implementación de las pedagogías que hagan frente al plan de reorganización del capitalismo? Alirio Hermídez, ¿cómo podemos relacionar la educación, la tecnología y el capitalismo cognitivo que se globalizó en el siglo XX y principios del siglo XXI? Alberto Tunubala, teniendo en cuenta la rigidez y vigencia del modelo educativo homogenizador, ¿cuál es la sugerencia, profe Marco Raúl, referente a rutas o caminos para visibilizar los procesos educativos de los contextos y desde los contextos? César Hugo
Maestro Marco Raúl, favor ampliar un poco cuando usted se refiere a la investigación propia de la educación. ¿Se refiere a los métodos que se utilizan de otras disciplinas? ¿No son los adecuados para hacer investigación en educación? Carlos Andrés Paz, estamos en una paradoja entre el pensar y el actuar de los años de la industrialización y el conformismo y la comodidad que nos da las nuevas tecnologías. ¿Qué hacer frente a esa paradoja? Bueno, aquí se me repitió, esta es la misma. Y vamos a ver, dice Carlos Alberto, podemos hablar de que desde esta mutación del capitalismo se retorne a la idea de la civilización y la barbarie respecto a lo que se enseña y se aprende. Si el humano está siendo reducido a algoritmos y usos tecnológicos, si se puede hablar de la mutación del capitalismo, nos pregunta el profesor Carlos Alberto. Esas son las preguntas, profe Marco Raúl. Te doy la palabra, profe Marco. Gracias. Creo que pues con esas preguntas hay para montar otro diploma. Otro diplomado. Pero vamos así en como toca esto. Y una anotación del libro, o sea, no, sí, a veces a alguien le puede quedar la sensación de que estamos vendiendo libros, pero les aclaro que yo regalo los libros, los saco en editorial Desde Abajo, porque es prácticamente una de las pocas editoriales críticas de Colombia que sobrevive y que yo les regalo para que pueda sostener. Ellos tienen 2 periódicos. Un periódico mundial que se llama Le Monde Diplomatique, que circula mensualmente con una visión alternativa del mundo. Cuando yo doy por ahí cursos de análisis de coyuntura, pongo a la gente a ver una noticia en Caracol, en alguno de los periódicos regionales donde esté, y en Le Monde Diplomatique, para que ellos vean cómo se da la manipulación en los medios. Y sacan un periódico que se llama Desde Abajo, para los sectores sociales populares colombianos, como para que estén enterados. Entonces yo regalo los derechos de autor a ellos para que puedan sostener ese proyecto, porque a veces sí, por ahí algunos no se les, los de gente de mala leche dice que entonces uno da las conferencias para vender libros. Uno escribe para que la gente, pues, porque uno cree que está apoyando y generando parte del movimiento crítico. Pero yo les quiero decir que no hay devolución de 5 centavos porque todo se queda en el proyecto editorial de Desde Abajo. Lo aclaro porque algunos en FECODE en algún momento llegaron a decir que era eso. Bueno, comencemos. Perdón que no alcancé a tomar los nombres, estaban leyendo muy rápido. No te preocupes, ya aquí los estoy proyectando. Voy un momentico porque creo que de pronto voy a silenciarlos a todos y ya te voy a dar el micrófono otra vez, profe. No me da. Yo lo hice, Cristina. Miramos. Listo, muy bien, muy bien. Marco Raúl, puedes nos pedir. Listo, muy bien. Dale, profe. Aquí están, te las voy a dejar proyectadas. ¿Las ves, profe Marco? Debe estar con sonido cerrado, profe, se abre, por favor. Activa tu micrófono, profe. Y el capitalismo ha colocado para el mundo de la periferia un mundo en torno a la reprimarización. Recuerdan que la reprimarización, el sector primario de la economía es la agricultura. Y ahí entonces para ese campo han colocado toda esta cosa del emprendimiento, eso, pero han desarrollado una teoría que curiosamente, desde mi punto de vista, es el veneno cuando forman a la gente, porque le hablan de nueva ruralidad, como si el campo fuera a pasar a una nueva ruralidad, que yo eufemísticamente en algunos debates que he tenido, por ejemplo, a propósito de las propuestas que se le hicieron a los compañeros de los comunes para la negociación, era la política del Banco Mundial. Y entonces esa nueva ruralidad es
es eso de una especie de campo sin campesinos, con mucha gente de la ciudad que se va a vivir idílicamente en el campo y que va a estar muy rodeada de empresas, de empresas que les van a propiciar esa inserción. Pero ahí hay una cosa para mí mucho más delicada. Es que en alguna medida la disolución del campesino es también parte de una homogenización con la naturaleza. Les doy el dato que a mí me impresionó. Un compañero de trabajo que algunos de ustedes conocen, Carlos Salgado, gran amigo y compañero de estas luchas que también va por allá al Cauca a veces, él me puso a leer al profesor Carrizosa. Carrizosa muestra que en Colombia hay más de 8.000 ecosistemas. Y yo ahí cuando leí eso, entendía algo, pues que yo a veces iba a Brasil a trabajar con el Movimiento Sin Tierra, con otros grupos, pero entendí una cosa que es muy potente, es que el Movimiento Sin Tierra había planteado una concepción que se llama educación del campo. Yo en mi libro tengo una síntesis de la educación, de algunas propuestas desde América Latina que se mueven, y una es la de la educación del campo. Entonces ellos dicen que la escuela debe responder a los ecosistemas. ¿Y cómo debe responder a los ecosistemas la escuela? Entonces ellos dicen, porque cada ecosistema tiene una vida propia y una... Me río mucho en algunos seminarios en Boyacá han colocado mucho, pues, que ahora que se trabaje con escuela nueva, pero cuando uno habla con los maestros de escuela nueva, dicen, no, la gran tragedia es que hacemos escuela nueva y entonces tratamos de hacer algunas cosas con todas las diferencias que uno tenga de escuela nueva, ahí hay un cierto avance. Pero cuando llegan la hora de los exámenes, vuelven a ese sistema universal del STEM, de las preguntas sobre el STEM, y entonces se echan un rollo sobre la cosa y terminan simplemente repitiendo el modelo universalizador del STEM. Lucemilda, el rol del maestro, teniendo en cuenta las pedagogías desde el sur, eso es lo que nos tenemos que reinventar, porque vamos a tener un montón de maestros y maestras. Bueno, el Ministerio de Educación regaló, pero con una gran promoción de que Google les había dado cursos de STEM gratis, y salieron un montón de maestros a hacer el curso de STEM. Yo entré a mirar cosas y ahí no hay una palabra crítica sobre el STEM. Es diciendo, esta es la cosa, y lo que le están enseñando a la gente es didácticas para manejo de cosas del STEM. Y lo que yo veo es que en el país la gente no está reaccionando. Yo participo en un grupo con el profesor Jairo Giraldo, que es el gran físico cuántico colombiano, que me ayudó mucho cuando yo asesoré la propuesta metodológica del programa Ondas, a diseñar una propuesta que algunos de ustedes conocieron, de una cartilla para niños, niñas y maestros, que se llamaba Sua y Teo, Sua, Teo y sus amigos en la onda de la investigación. Entonces, en el sentido ese, hay pistas desde el sur. Creo que ustedes en algún momento van a tener que conversar sobre las epistemologías del sur. ¿Qué significan? ¿Y qué significan pedagógicamente? Yo, en algún momento, cuando uno tiene un poco un libro de estos y unas cosas de estas, escoger qué dice en una hora, hora y 10, se le vuelve muy complicado de cómo les digo lo que quiero decirles. Pero que quede claro, y el capítulo 3 de este libro, con el que yo inicio lo de García Márquez, es todo un poco de, no de que yo tenga una propuesta del sur, sino que hemos ido recuperando experiencias, y ahí en el libro van a encontrar 25 experiencias de distintos países de América Latina que yo conozco, he estado con ellos, que realmente muestran pistas. Ojo, porque en ningún lugar hay solución. La solución está en la práctica de ustedes.
Por eso estamos frente a la emergencia de un maestro y una maestra innovador, co-creador, pero es un maestro que tiene que hacer los desaprendizajes. Y los desaprendizajes para comenzar y ganar la certeza de que el maestro produce saber y conocimiento. Eso es lo más importante. Cuando un maestro y una maestra, como nos pasa a nosotros en los procesos de expedición pedagógica o de movilización social por la educación, gana la certeza de que produce saber y conocimiento. Bueno, ustedes ahí en la SOINCA tienen las experiencias que han comenzado a desarrollar ya en 8 escuelas ahí en Popayán, y algunas que comienzan a trabajar por allá hacia la parte de Bolívar. Entonces eso muestra, eso va a salir de ahí, eso no hay respuestas en algún lugar. Estamos construyendo las respuestas colectivamente. Jonathan, esa discusión que introduces es muy importante. ¿Por qué? Piensa por un minuto que en la revolución del vapor, donde se comenzaron a organizar las escuelas y las escuelas públicas, la revolución del vapor sacó el trabajo de la casa y la llevó a la fábrica. Y sacó a los chicos de la casa y los llevó a la escuela. Eso ha funcionado así durante casi 200 años. Ahora aparece todo este fenómeno de la virtualidad. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y qué fue lo que la presencialidad agrega? Ese balance, por ejemplo, lo tienen que hacer ustedes. Yo hice un balance en el foro de Popayán el año pasado, en unas caracterizaciones que yo tengo de los tipos de maestros, cómo han enfrentado la virtualidad. Porque me perdonan, hay mucho maestro y mucha maestra que, como decimos vulgarmente, nos cogió con los calzones abajo, y lo que hicimos fue repetir lo que hacíamos en la virtualidad. Entonces, hay un aprendizaje que es incompleto de la virtualidad, pero que tenemos que construir en otra perspectiva. Yo personalmente creo que la virtualidad llegó para quedarse, pero no así, y tampoco para reemplazar la presencialidad. Yo personalmente considero que vamos hacia modelos híbridos, pero que tienen que ser repensados y reelaborados, que no sean solo al servicio del capitalismo cognitivo, y tampoco para hacer la tarea que seguimos haciendo muchas y muchos maestros que no tocamos eso. Bueno, Alirio, la relación de la escuela, la tecnología y el capitalismo cognitivo es fundamental. Si tú ves, yo en la reflexión planteé que hay 6 ejercicios de disposición simbólica. Y a los primeros ejercicios de disposición simbólica, mira, cuando me acuerdo con Gracielita, porque cuando eso estábamos con todos estos procesos, y claro, yo llego al movimiento pedagógico colombiano porque tenía una práctica que mostrar, y era una práctica con campesinos en el sur del Atlántico, en 5 municipios, Arroyo de Piedra, Suán, que eran unas escuelitas que habíamos trabajado distinto, con metodologías distintas desde la educación popular. Ahí me tocó enfrentar a gente de educación popular que decía que educación popular era solo no formal y de adultos. Y entonces, y que estas cosas eran populismos de nosotros, que queríamos meter a los niños en esto. Eso en otro momento lo podemos analizar por qué estas razones. Yo creo que estamos en un momento muy parecido. ¿Por qué? Porque la tecnología está ahí. Está el proyecto del capitalismo con la tecnología. Como lo decía en la presentación, se les adelantó. Cuando uno lee a Kurzweil dice el 60-70% de la humanidad entre el 2025 y el 2030 estará totalmente en en teletrabajo, teleeducación y telesalud. Pero claro, se le disuelven todos esos oficios que hacen posible que eso sea. Entonces, es un sueño, pero ese sueño tiene algo, y es que somos nosotros
los sectores críticos los que estamos obligados a encontrar esos caminos distintos de la tecnología. Y te lo cuento antes de que yo me enfermara, fui a Brasil por Zoom y a un seminario a la CUT. Y yo le decía a la CUT, es que mira, a la gente de la CUT, de educación de la CUT, es que, porque habían algunos antitecnología, y yo les decía, no, la tecnología está ahí, pero la tecnología tiene que ser comprendida. Y yo he colocado un ejemplo que estoy pensando en escribir un texto a partir de ahí, y es, la tecnología es como un sándwich. En uno de los panes está lo que llamamos nosotros todos los aparatos. Eso que ellos llaman, curiosamente, los cursos de educación virtual. ¿Qué es un curso de educación virtual? Es aprender a manejar la herramienta, aprender a conectarse, aprender a ver cómo le consigo los soportes y cómo rebusco unos contenidos digitales. Esto es una discusión que yo tengo desde Ondas con Mintic. Y yo les digo, eso es la ferretería. Eso es un ferretero moderno. ¿Por qué? Porque en la otra capa del pan, con la otra que va a cerrar, está el sistema inteligente del aparato. Y en el sistema inteligente del aparato hay Big Data, hay algoritmos, hay pensamiento computacional. Y bueno, hoy se puede, y entonces eso es lo que nos dicen que es técnico, y eso no necesita que un maestro lo sepa, por Dios. Si manejar el algoritmo es lo que va a permitir manejar. Los invito a que miren un documental precioso que se llama Analytic Cambridge, para que vean cómo Trump llegó a la presidencia controlando algoritmos y la minería de la información de Facebook. Y luego eso lo aplicaron para Bolsonaro en Brasil, pero lo aplicaron a partir del WhatsApp. Entonces estamos frente a un escenario nuevo. Entonces yo no puedo, o sea, los discursos que yo tenía para analizar la tecnología no me sirven en este momento. Y entonces estamos construyéndolos. Pero además, si yo me quedo con las dos capitas, que es un pan de las dos capas del pan, es pan. ¿Qué es lo que producen esas herramientas? Ese sistema inteligente construye un sistema cultural de objetos tecnológicos, en donde hay una nueva realidad, la realidad virtual, donde hay un nuevo sistema de relaciones sociales a través de mediaciones tecnológicas. Hoy el sexo virtual es una realidad, por colocar un extremo, y que lo practican muchos de nuestros chicos, porque curiosamente no son tan nativos digitales. Ellos lo que son nativos de redes sociales, y de redes sociales por el consumo más pobre. Eso es un discurso que nos han vendido a veces para organizar esos procesos y esos sistemas. Bueno, no, es que cada punto de esos, por eso les decía, Alberto, cuando tú planteas lo del modelo económico, perdón, lo del modelo homogenización, te preguntas, bueno, y desde los contextos, te lo digo abiertamente, desde mi concepción, es en los contextos donde se va a reinventar la pedagogía, porque es que no hay fórmulas. Piensen, yo siempre coloco un ejemplo, yo digo, miren, ustedes miren, cuando la escuela en la Revolución Francesa, en las deliberaciones de 1792, en abril, triunfa el Plan Condorcet y surge una escuela única, laica, gratuita y obligatoria. Imagínense el lío. No tenían los edificios para meter ese montón de gente, porque ahora la educación, antes la educación era para los hijos de los ricos, y había pequeños grupos religiosos, la Salle, los Escolapios, que tenían educación para pobres, pero la mayoría trabajaba con grupos de ricos. Entonces es una escuela que se hace universal.
Primer problema, ¿usted dónde los va a meter? ¿Dónde los va a meter? Segundo problema, ¿qué es lo que les va a enseñar? Entonces, la escuela tiene que hacer una elaboración de con qué va a funcionar y para qué lo va a hacer. Ese es el lío que tenemos. Yo ahí no tengo respuestas, porque sé que son respuestas colectivas y las vamos a tener que hacer entre todos. Pero la ventaja de ustedes que están en la práctica, que están en el territorio, es que ustedes nos van a enseñar muchos caminos. Yo trato de aprender cada que me junto con ustedes. César Hugo, cuando tú me pides lo de la investigación, es esto. Cuando yo llego al programa Ondas, lo que me dicen, no, es que, mire, hay que revisar, aquí hay en Conciencias un manual en este programa, ustedes saben que Ondas es ciencia para niños, y aquí hay un manual que llamaban el libro azul. Y ese manual, entonces, yo leo el manual y digo, eso es positivismo para niños. Y el problema en educación es distinto. Porque es que existen históricamente lo que yo llamo 5 grandes troncos de investigación. Uno es el experimental, es uno. 2 son los de las teorías de la acción. 3, los sistemas autoobservantes. 4, los sistemas que se derivan de la práctica. Otro día podemos hablar de eso. Esos son sistemas investigativos. Pero cuando yo voy a trabajar, yo tengo que diferenciar, y es muy buena la pregunta por eso, si yo puedo hacer investigación educativa desde la etnografía, desde el experimental. Ahí FECODE hizo ahora unas encuestas. Miren la última revista de FECODE en donde están saliendo precisamente toda esta discusión de la pandemia, todavía trabajando de la pandemia, en clave de cómo afectó y aplicaron encuestas, todo eso. O sea, yo las puedo utilizar para hacer investigación educativa. Pero cuando yo soy maestro y soy maestra, yo tengo que relacionar investigación y pedagogía. Y esa va a ser una de las diferencias. Acuérdense que la educación se refiere a toda esa serie de principios, de elementos por los cuales yo defino que es importante una educación, una educación en la sociedad. Por ejemplo, en el paradigma alemán, el sentido de la educación es formar el espíritu del hombre griego, que es el fundamento del mundo occidental. En el paradigma francés son los derechos y son las ciencias de la educación. En el paradigma anglosajón es el currículo. En el paradigma latinoamericano es la lectura del contexto. Eso de aprender a leer el mundo de Freire. ¿Ve? Yo ya con esa orientación que tome, cuando yo voy a entrar a la escuela, yo ya tengo que relacionar investigación y pedagogía. Por eso nosotros en el programa desarrollamos una propuesta que se llamaba y se llama, porque todavía la usan en algunos otros lugares, que se llama la investigación como estrategia pedagógica. Si ustedes leen, que les recomiendo el librito por ahí que Freddy Piso, que toda la vida fue coordinador de esos procesos, repartía por ahí, es un librito que se llama Fundamentos, se llama Niños, Niñas y Jóvenes Aprenden. Ve. O sea, se usa la investigación como parte del aprendizaje. Entonces yo simplemente no puedo coger la investigación experimental que utilizo en las ciencias naturales y trasladársela a los niños. No, hay que hacerle unas adecuaciones en el sentido de la cita de Freire con la que yo cerraba. Entonces allí, por ejemplo, es un texto que escribimos pues con el grupo, pero yo coordinaba, yo muestro 10 grandes tendencias a nivel mundial de eso que se llama aprendizajes basados en investigación, en donde el que nosotros habíamos desarrollado era uno.
la investigación como estrategia pedagógica. Para ver esa diferencia, busquen busquen el videíto ese que todavía circula mucho, que es, hay 3 videitos que me parecen a mí clave para que ustedes vean esa diferencia de investigación, solo que después llegaron estos a decir que la investigación como estrategia pedagógica no existía porque estaba fundada en todas estas teorías más desde el sur. Y entonces, el videíto ese un video que se llama Caracoleando, que muestra cómo los niños a partir de los caracoles aprenden, de un cultivo de caracoles, aprenden las ciencias de manera integrada. Hay otro que se llama El Rincón de los Tiestos, que tiene 2 versiones. Hay uno que circuló mucho, pero hay otro que muestra cómo los niños continuaron produciendo algunas cosas en su región y montaron ventas y todas estas cosas que es eso. Y hay uno, bueno, todos en escuelas públicas, porque algunos dicen, ay, no, pero es que eso no. Y hay uno que ustedes ven, el de el maestro del premio Compartir, de Sénega, se me olvida en estos momentos el nombre, en Boyacá, que muestra cómo él transforma todo el proceso tecnológico y lo hace desde la investigación como estrategia pedagógica. Es precioso. Y hay uno que se llama Revolution Loyola. Revolution, pero Lucion, por robot. Es el uso de todos los elementos de la robótica con niños en la comuna nororiental de Medellín. Es precioso, que muestra cómo se puede utilizar y se hace todo este trabajo de la tecnología en estas perspectivas. Yo personalmente, debe ser que ya estoy viejo y entonces, pero creo que ahí hay unas pistas para las nuevas maneras como vamos a tener que resolver el currículo integrado, todos estos asuntos de la transdisciplinariedad, que yo me puedo echar discursos contra la transdisciplinariedad, pero ella funciona ahí en la realidad. Mi profe, te Bueno, acabo de ahí de señalar estas que siguen. Pues nos queda esta de Carlos Andrés, Carlos Alberto. Ya, nos quedan solamente estas 2. Si quieres, yo las vuelvo a leer rápidamente. listo, ¿Sí? léelas, Listo. sí, Para que sea de pronto como una respuesta sí, para las 2. Dice entonces, listo. Carlos Andrés, estamos en una paradoja entre el pensar y el actuar de los años de la industrialización y el conformismo y la comunidad que nos da las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué hacer frente a esa paradoja? Y la última de ahora es, podemos hablar de que de esta mutación del capitalismo se retorne a la idea de la civilización y a la barbarie respecto a lo que se enseña y se aprende, si lo humano está siendo reducido a algoritmos y usos tecnológicos. Esas son las 2 últimas preguntas que recogemos por Listo, ahí. yo comienzo por la última, porque me parece que da pie para entrar a la siguiente. Listo. Ahí tenemos una disputa. ¿Cuál es? Por eso la pregunta de la pertinencia, la segunda pregunta de la pertinencia es ¿para qué? En últimas es ¿cuál es el proyecto de ser humano que tienes? Porque si has resuelto la primera diciendo que sí, que es que la escuela se va a acabar porque es esto, y el oficio de maestro va a ser reemplazado por robots, entonces enseguida Kurzweil te va a decir, tranquilo, que hacia el año 2045 vamos a tener lo poshumano, que es el ideólogo de toda esa corriente, de Valle Silicon. Por eso yo insisto tanto que estamos pasando de lo que yo llamo el consenso de Washington a la hegemonía de Valle Silicón. Y ese Valle Silicón, entonces, Kurzweil plantea que lo poshumano es un mundo en donde la tecnología va a reemplazar los límites biológicos de los seres vivos. Pero bueno, eso lo dejo ahí para que lo... y cuando creo que Carlos me plantea lo del confort, yo creo que estamos frente a un nuevo momento en el cual la relación teoría-práctica cambia. Yo por eso creo que, eso, ahí en ese sentido el STEM cuando introduce, recuerden, ciencias naturales, tecnología, ingeniería. ¿Por qué? Y ustedes lo ven en la cita con la que yo inicié la conferencia hoy,
es que hay una relación teoría-práctica nueva. Y esa no la estamos entendiendo. Porque la relación teoría-práctica con la que seguimos trabajando nosotros sigue siendo ilustrada. Se niega la búsqueda. Por eso la investigación va a ser tan importante. Porque vamos a pasar, desde mi punto de vista, a una educación basada en preguntas. Un niño que aprende a preguntar. Porque aprender a preguntar, a resolver preguntas, a construir nuevas preguntas, va a ser el camino de la autonomía, de forjarle la autonomía. Y vamos a tener niños totalmente distintos, no siguiéndole a esta sinvergüenzada de políticos que tenemos. Y van a poder con autonomía construir esa relación del mundo. Ahí nos toca a nosotros movernos un poco. El pensar y el actuar de este tiempo es distinto. Esperemos un momentito otra vez. Yo pienso que la conexión del profe está como... Cayó la conexión con Marco. Sí, sí, esperemos. Voy a escribirlo otra vez. Esperemos otra vez que entre. Démosle una esperita que él se vuelve y se conecta, por favor. Sí. Listo. Bueno, quiero cerrar, déjenme cerrar con una cita de Simón Rodríguez, que es que hablar de educación popular o un educador popular, tenemos que hablar que quien inició estas educaciones populares en América, cuestionando la idea de educación popular, que era simplemente escuelas, dar escuelas para que los niños se eduquen, fue Simón Rodríguez. Aquí vuelvo a tomar este libro mío sobre Simón Rodríguez, y estas se las dedico a todos ustedes, los maestros que están allá, para que piensen bien qué es lo que hacen y van a hacer con la pedagogía. Dice nuestro viejito Simón Rodríguez: hay tres especies de maestros. Unos que se proponen ostentar sabiduría, no enseñan. Otros que quieren enseñar tanto que confunden al discípulo. Otros que se ponen al alcance de todos consultando las capacidades. Estos últimos son los que consiguen el fin de la enseñanza. Son los que perpetúan su nombre en la escuela. Escuela, maestro, profesor, catedrático. 4 nombres. Su significación, sus acepciones. Y también allí están los abusos que comúnmente se hacen de ellos. Profesor es el que dedica exclusivamente al estudio de un arte o de una ciencia y lo prueba a veces aplicando a enseñar. Catedrático es el que enseña sentado en alto, porque cátedra significa puesto superior o eminente. No se usa para dar ese título sino al que enseña teología, filosofía, derecho o humanidades. Yo diría hoy STEM. Por eso puede ser profesor o catedrático y no ser maestro. Maestro es el dueño de los principios de una ciencia, de un arte, sea liberal, sea mecánico, que transmitiendo sus conocimientos sabe hacerse entender, comprender con gusto. Y es el maestro por excelencia, porque aclara los conceptos, ayuda a estudiar, enseña a aprender facilitando el trabajo. Y si tiene el don de inspirar a uno, excitar en otros el deseo de saber. Muchas gracias por la atención y perdón que me alargué. Gracias, Marco. Profe, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Marco. Muchas gracias, profe.